Bueno, ahora sí. Nosotros, esta semana y la otra, vamos a empezar, no un tema nuevo, sino que vamos a complementar por ahí lo que estamos viendo en la historia de América, en el cual estuvimos viendo las características políticas, económicas y sociales de las nuevas naciones latinoamericanas desde su independencia, más o menos en mediados de la década de 1820, hasta mediados del siglo XIX, 1850, 55, 60, eso varía país por país. ¿Por qué? Porque, como van a ver cuando empiecen a leer los textos, tienen, así, ya vimos en las clases, pero van a ver que tienen características similares, excepto Brasil, que fue una monarquía y tuvo un proceso diferente al de Hispanoamérica. Todos presentaron las mismas características. Bien. Esas clases y esos temas es el que ustedes tienen que hacer, que subir los textos, y es el segundo trabajo de esta materia, el cual tienen que entregar la semana que viene, hasta el 18, que termina el calendario. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en las clases esta y la que viene? Vamos a ver la que viene, qué onda. Yo les voy a dar hoy las directivas, y lo mismo voy a hacer mañana en Argentina, les voy a dar las directivas de cómo vamos a realizar un trabajo práctico también que va a quedar para las vacaciones. Nosotros vamos a retomar el cuatrimestre en marzo del año que viene, la primera semana de marzo, y vamos a finalizarlo, supongamos, la primera semana de abril. Es decir, vamos a tener un mes más de clases para ir cerrando. Así que no van a tener mesa de exámenes, porque las mesas de exámenes van a ser después del cuatrimestre. Así que van a tener 2 meses y unos días más, 70 días, supongamos, para realizar este trabajo y el de Argentina. Que es muy necesario porque nosotros cuando regresemos vamos a tener, a lo mejor voy a pensarlo para dar un tema más. No, Agustina, van a tener que hacerlo del trabajo, sí o sí. Todos estamos interesados, pero no queda otra. Y bueno, tienen las fiestas de enero y mediados de febrero, a lo mejor pueden agarrar recién un apunte y lo empiezan a hacer. No es muy largo tampoco, es uno así como lo que venimos haciendo, pero si no, no vamos a completar algo de los temas, de las dos materias, hablo de las dos ya en general, porque vamos a regresar y supongamos que vemos un tema más y ya hay que cerrar notas, o sea, porque no tenemos tiempo. Así que bueno, eso por un lado. Entonces, particularmente en esta materia, lo que vamos a hacer es complementar, o sea, completar el tema que venimos viendo. Porque ahora vamos a ver caso por caso, de manera particular, qué fue pasando en las distintas naciones de América Latina durante este tiempo. No es mucho, para eso les doy 2 textos, y van a ver que tampoco es que tienen que hacer un desarrollo así, un resumen del texto, sino que vamos a hacer como hicimos hace, en el cuatrimestre pasado fue, o en este, no me acuerdo bien, que hicimos un trabajo comparando las diferentes independencias. Cómo fue en México, cómo fue en Nueva Granada, el Virreinato de Nueva Granada y Gran Colombia, si recuerdan. Bueno, el Río de la Plata lo vimos así nomás porque para eso está Argentina. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es este periodo de tiempo que fue pasando en los diferentes nuevos países. Como ustedes saben, en esta materia Argentina no vamos a ver, por eso vamos a descartar al Río de la Plata, no solo Argentina, sino también Uruguay y Paraguay. Y sí vamos a ver las naciones más importantes que quedaron. ¿Qué quiero que hagan? Como les dije, la idea no es que hagan un resumen del texto, sino que podamos hacer 2 cuadros. Obviamente que donde más información van a encontrar, porque los textos son de ese tipo, es en la evolución política de cada región. Por ejemplo, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Brasil
fue un imperio hasta esta fecha. Fíjense que el periodo de tiempo es 1824-1860. Brasil fue un imperio, Chile también siguió sin grandes sobresaltos. Fíjense cómo la gran Colombia de Simón Bolívar se separó en Ecuador, Colombia y Venezuela. Tenemos a México por un lado, después vamos a ver ahora cómo Bolivia y Perú estuvieron unidas un tiempito. ¿Cuál es la idea, más allá de la explicación que yo les puedo dar? Es que ustedes lean los textos y hagan esta comparación. ¿Cómo fue la evolución política durante este tiempo? Para eso, los textos que les pasé, que les subí al aula hoy, están cortados para que lean hasta esta etapa nomás, o sea, guíense por las páginas, pero el recorte está hecho para abordar este tiempo nomás. Por un lado, todo lo que encuentran en la evolución política, y por el otro lado, un poco lo que encuentran en la evolución económica y social. Más que nada acá, por ahí lo que me interesa es que puedan identificar qué actividad económica desarrolló cada país. Brasil, sabemos que fue el azúcar y el café. En Bolivia, un poco la minería. En Chile, vamos a ver que van a haber algunos descubrimientos más. Y así, esa comparación como para completar este tema que que comenzamos a ver de manera general y ahora verlo de manera particular. Sí, Agustina va a ser en grupo, como venimos haciendo. Así que es la idea que tengo para, como les dije, este trabajo no es para ahora, sino que es para las vacaciones, o sea, fecha de entrega primera semana de marzo, creo que es cuando regresamos efectivamente, así que tienen mucho tiempo. Tal vez unas 2 semanas antes les mande un mensaje, si es que no nos morimos antes, les voy a mandar un correo como para que refrescarles un poco la memoria. Pero como les dije, la idea es complementar el trabajo que ya estuvimos haciendo y que es necesario hacerlo porque estas dos materias, fíjense, o sobre todo América, lo larga que es y lo poco que la vimos. O sea, ya nos iba a faltar tiempo en condiciones normales, imagínense ahora. Así que es por eso que vamos a plantear esto. Yo ya les subí los textos, ahora subí una parte nomás. La semana que viene voy a subir la otra. Y de esta forma, como les dije, y ahora no solamente a ustedes dos, sino a quienes vean esto, porque los voy a obligar a que vean, va a hacer el trabajo correspondiente a las vacaciones. Así que bien, eso es lo que quería explicarles primero, el tema de cómo íbamos a trabajar, de cómo iba a ser el trabajo. Y ahora, rápidamente, no hice mucho porque la idea es que ustedes lo puedan leer. Vamos a hacer como un pantallazo general, una línea general, una idea de lo que tienen que fijarse a la hora de leer los textos. Como ustedes saben, está todo subido en YouTube, lo voy subiendo, así que ahí van a tener, por si seguramente que después de tanto tiempo algo van a tener que refrescar la memoria, así que para verlo, digo, no solo esta clase, sino todas. Así que bueno, de manera rápida vamos a ver 3 regiones o 3 países. Y la semana que viene vamos a hacer lo propio con otras 3. Y ahí terminamos el año de 2020. Bien. Fíjense. El primero que vamos a ver es Brasil, en el cual ustedes saben que Brasil es totalmente diferente al resto de Hispanoamérica, por eso es como que hay que verlo de manera aislada, ya que Brasil no tuvo guerras de independencia y no se formó una república, sino que se formó una monarquía. Esta monarquía, que ustedes saben, duró aproximadamente casi todo el siglo XIX y tuvo 2 grandes emperadores. El primero era este señor, Don Pedro I, quien era el hijo del rey de Portugal. En ese entonces, recuerden que la independencia de Brasil se dio cuando el rey de Portugal regresa a Europa y queda su hijo Pedro, el cual él se convierte en emperador. No obstante, él seguía siendo portugués, ¿no? Y por ahí tenía lazos muy estrechos con Europa. Ahora, fíjense que
así de manera rápida, él estuvo hasta el año 1831, en el cual Brasil siguió siendo una monarquía, se consolidó como una monarquía. Fueron los años en los cuales, por ejemplo, tuvo lugar la guerra con las Provincias Unidas. Recuerden, la guerra que tuvo lugar desde 1825 a 1828 por la posesión de la banda oriental y que finalizó con la independencia de Uruguay. Bueno, tuvo que afrontar eso. Brasil siguió siendo un país que era obviamente mayoritariamente rural, solamente tenía 2 o 3 ciudades grandes como Río de Janeiro, San Pablo y Salvador de Bahía, y el resto eran áreas rurales. Sobre todo el interior estaba muy poco controlado, vamos a decirlo, conquistado. Y siguió siendo una nación mayoritariamente de esclavos africanos. Fíjense que allí más o menos la mitad de la población brasileña era africana, esclava, y a diferencia del resto de Hispanoamérica, y esto es una diferencia, por ejemplo, que van a encontrar, Brasil continuó siendo una nación esclavista, hasta aproximadamente casi fines del siglo XIX. Muchísimo tiempo, en el cual obviamente no se otorgaba la libertad a los esclavos ni se prohibía la esclavitud porque daba mucho rédito económico. Las grandes fortunas de las élites brasileñas estaban basadas en el trabajo esclavo, por lo cual era muy difícil que quieran terminar con eso, ¿no? Fíjense que hablando un poco del punto de vista político, tenemos dos sectores bien diferenciados en la política brasileña. Por un lado se los conocía como portugueses, a quienes fueron contrarios a la independencia y todavía presentaban grandes lazos con Portugal. Y por otro lado otro sector conocido como brasileños, que eran los más favorables a lograr una autonomía plena. Fíjense, acá tenemos al emperador Don Pedro I y a su principal colaborador José Bonifacio. Lo que tienen que ir viendo ahora cuando van a hacer el trabajo es que, fíjense que Brasil adoptó una constitución, a pesar de ser una monarquía, no era una monarquía absoluta, sino que fue una monarquía constitucional. Tuvo una constitución que, si bien otorgaba grandes poderes al emperador, había un poco de participación política de la élite, de la aristocracia, de otros sectores. Y un hecho crucial es el año 1831, en el cual, a raíz de una serie de eventos que pasaban en Europa, no sé si vieron en la materia del siglo XIX, las revoluciones liberales del 20, del 30 y del 48 en Europa en el siglo XIX, bueno, en la del 30 una serie de conflictos en Portugal obligaron a que el emperador Pedro I, que si bien era el emperador de Brasil, tenía intereses en Portugal, sobre todo en herencias, en su legado, ¿qué hizo? Abandonó Brasil y dejó a su hijo, un poco que repitió la historia, Pedro II, quien cuando asumió o cuando le llegó de arriba el trono tenía tan solamente 5 años, por lo cual no podía gobernar, y durante esta etapa gobernó un consejo de, así como en su momento vimos, un consejo de regencia, o fueron regentes los que gobernaron Brasil y no el emperador, que recién en el año 1800